Para abordar la síntesis de ideas que nos propone Da Silva respecto a Giroux, hay que tener en cuenta que este es reconocido por su impronta intelectual que se vincula a la crítica cultural y pedagógica en búsqueda de propuestas democráticas y liberadoras. Da Silva nos empieza a dibujar un trayecto para Giroux a través de sus principales ideas y reflexiones a partir de la pedagogía y educación. En una etapa inicial, Giroux reacciona en contra de la perspectiva técnica en educación. Ataca su carácter basado de la racionalidad técnica y su utilitarismo. Giroux acusa un abandono del carácter histórico, ético, político que se desprende de las acciones sociales y epistemológicas y por lo tanto del currículum, para solo pensar en términos de eficiencia. Esto, para el pensador, era alimentar la hoguera de la reproducción de las injusticias e inequidades. Para este momento ya están presentes importantes ideas, por ejemplo, la crítica cultural de Bourdieu y Passerón. Además, en este punto el pensador reconoce en los estudios curriculares una atención puesta a la negociación sobre la construcción de significados, el currículum y la vida educativa entre estudiantes y docentes. Esta perspectiva, sin embargo, era insuficiente para Giroux, quien la juzgaba determinista, sin cabida de la mediación y con excesivo foco en la dominación y en la cultura dominante, en evidente detrimento de las culturas dominadas y los procesos de resistencia. Es decir, se desconocían las relaciones más amplias de control y de poder. Giroux, al no estar satisfecho con tal pesimismo y rigidez teóricas, se centra en desarrollar una crítica a la crítica. El pensador destaca el concepto de resistencia. De ahí nace la idea de pedagogía para la posibilidad. Argumenta que existen mediaciones y acciones en el nivel de la escuela y el currículum para trabajar contra el poder y su dominación. Ni la escuela ni la sociedad están hechas solo de dominación y control. Basta ya de ignorar a las resistencias. Giroux pasa a concebir a la escuela como un proyecto crítico y educativo para la sociedad, de ahí su tesis. A través de un proceso pedagógico que permita a las personas tomar conciencia del papel de control y del poder ejercido por las instituciones y las estructuras sociales, dichas personas pueden emanciparse o liberarse de ese poder o de ese control. De esta tesis se desprenden tres ejes. El primero es el de la esfera pública, en el cual la escuela y el currículum deben ser espacios democráticos de discusión y cuestionamiento. Luego, el intelectual transformador. Los profesores son personas activamente comprometidas en las actividades de crítica al servicio del proceso de emancipación. Y tercero, el de voz. Los estudiantes pueden ser oídos, cuestionando así las relaciones de poder que hasta ese entonces se habían mantenido dentro de la escuela. En resumen, Giroux ve la educación y el currículum desde la noción de política cultural, que puede ser entendida como aquellas acciones destinadas a orientar el desarrollo simbólico y satisfacer las necesidades culturales de una sociedad para obtener el consenso de la transformación social, puesto que ahí es donde se genera el espacio de construcción de significados y valores que pueden ser impuestos pero que también pueden ser cuestionados. Para finalizar, desde mi punto de vista puedo señalar que valoro profundamente el trabajo de Giroux por superar el tecnicismo burocrático y valoro aún más su esfuerzo por superar los límites iniciales de la teoría crítica, aquellos que son alcanzados hasta los límites, por citar un ejemplo cercano a nosotros, de la reproducción de Bourdieu, que tienen una cierta desazón respecto a la pedagogía. La articulación de un nuevo pensamiento crítico, marcado por los conceptos de resistencia y de pedagogía de la posibilidad para la emancipación, me parece un hito necesario para la crítica, en tanto es un nuevo flujo de esperanza para la pedagogía. Destaco finalmente la idea de una pedagogía del cuestionamiento para la liberación. Sin embargo, tengo que dejar en claro que la propuesta de Giroux no me parece suficiente, pues actualmente nos encontramos ante interrogantes que se alzan como verdaderos muros para la ejecución de este proyecto emancipador. Por ejemplo, ¿es factible implementar esta pedagogía en un sistema educativo constreñido por el neoliberalismo, donde prima la educación de mercado? ¿Cómo constatar que los pedagogos actualmente son intelectuales transformadores y no menos reproductores en un sistema donde se sigue poniendo énfasis en la medición técnica? Finalmente, ¿cómo superar estas y otras instancias?